¿Alguna vez has sentido que alguien te está mirando, cuando sabes que estás completamente solo? Esa sensación de que hay algo detrás de ti. Esa necesidad de voltear, aunque no hayas escuchado absolutamente nada. Tal vez sea simplemente nuestro cerebro intentando detectar una amenaza. Tal vez sea nuestra imaginación jugando con nosotros, o quizá algunas experiencias son un poco más difíciles de explicar. Y es justamente de eso de lo que vamos a hablar hoy. Así que, si estás solo, apaga las luces, ponte cómodo, consigue algo de comer y sube un poco el volumen. Porque hoy vamos a escuchar algunas historias de personas que aseguran haber sentido que alguien o algo las estaba observando. Para simplificar, usaré el término observado para referirme a la sensación de que me miran, de que me graban y de no estar solo. Bueno, más o menos desde quinto grado, esa sensación ha ido empeorando con los años. Puedo estar caminando por el pasillo de mi casa y, aunque sé que no hay nadie, escucho voces y sonidos de fondo. Pero cuando intento concentrarme en el sonido, de repente desaparece. También tengo la costumbre de mirar siempre hacia atrás. Lo hago en casa, lo hago al caminar por la calle, incluso después de mirar y ver que no hay nadie a mi alrededor, sigo sintiendo que me observan, como si alguien pudiera estar escondido entre los arbustos. Recuerdo muy bien cuando estaba en quinto grado. Me quedaba en la cama entre las 3 y las 4 de la mañana sin poder dormir, mirando constantemente por la ventana porque estaba convencidísimo de que alguien me observaba. Recuerdo, y todavía me pasa, pasarme muchas noches en vela sintiendo que mis peluches me miraban. Por ejemplo, si cruzaba la mirada con mi peluche de conejo, sentía un pico de ansiedad. La situación ha llegado a extremos ridículos. Subo las persianas de mi habitación y, aunque es pleno día y literalmente no hay nada fuera, me siento observado. Nadie entra en mi cuarto, pero de alguna manera siento como si hubiera cámaras ocultas a mi alrededor grabando todo lo que hago. Ahora, por las noches, con las persianas bajadas y la luz principal apagada, siento como si hubiera alguien fuera de la ventana mirándome. Hace un momento bajé a buscar agua y juro que escuché voces y sonidos de vídeos cortos, tipo YouTube Shorts o Reels, además de sentir que había alguien en la sala. Revisé unas 5 veces y, aunque no había nadie, seguía sintiendo que no estaba solo. A veces veo destellos de luz o, si no estoy enfocando la vista en algo concreto y todo se ve borroso, mi cerebro piensa inmediatamente: nos están observando, hay alguien aquí con nosotros. O sea, tranquilízate. También aparece aleatoriamente el icono de la cámara en la barra de tareas de mi portátil, aunque no tengo ninguna aplicación de cámara abierta y la pestaña física que cubre la lente está cerrada. Eso hace que todo empeore. Literalmente no sé qué hacer, porque me molesta constantemente y me pone ansioso pero ¿y si es una de esas cosas de las hormonas de la adolescencia y le estoy dando demasiadas vueltas a todo? Tengo 22 años y llevo mucho tiempo viviendo solo. Siempre siento que alguien o algo me observa, y puedo percibirlo. Por ejemplo, cuando estoy fuera y siento que alguien me mira, miro a mi alrededor y efectivamente encuentro a alguien observándome. En mi habitación, donde vivo solo con mi cachorro, que ya tiene 6 meses, también siento que alguien me vigila. Percibo que alguien o algo me está mirando. No siento miedo, pero sí me siento incómodo al hacer cualquier cosa. A veces, mi perro le ladra a la pared o a objetos al azar, y pienso: ¿ves? Tenía razón. ¿Por qué sucede esto? Me ha pasado esto varias veces en el lugar donde solía trabajar. Yo era técnico de informática en un hospital grandecito. A menudo tenía que ir al sótano, donde había túneles largos y serpenteantes debajo del edificio, usualmente áreas de almacenamiento, generadores de emergencia, etc. Pero también una caja fuerte que usábamos para las cintas de respaldo. Ahí también estaba la morgue. Recuerdo muy bien haber ido allí y, a veces, no siempre, sentía una sensación de pavor, como si alguien algo te estuviera observando, pero se sentía como si algo estuviera parado justo al lado tuyo. Había otro edificio más pequeño, separado, conectado por un pasillo, que era la cafetería comedor del personal, que estaba arriba. Pero la planta baja debía haber sido una antigua sala del hospital, que había estado cerrada durante años. Recuerdo haber entrado un día a curiosear y, ¡ay Dios!, esa fue una experiencia que nunca quiero volver a pasar. Fue hace más de 20 años, pero todavía recuerdo que era pleno verano, hacía calor, entré allí e inmediatamente noté que hacía frío en esa zona y, de nuevo, como en el sótano, una sensación instantánea de pavor, solo que mucho más intensa.
Otro trabajador de mi departamento, que se encargaba de las redes y las telecomunicaciones, teléfonos, dijo que tuvo que ir allí a buscar algunos teléfonos viejos y equipos de conmutación y experimentó lo mismo. Cuando tenía 11 años, mi familia de 6 personas decidió mudarse de los suburbios a una encantadora casa rural. En ese entonces tenía 3 hermanas, de 9, 12 y 18 años. Todos estábamos emocionados por la privacidad y el aislamiento de nuestro nuevo hogar. Por primera vez en nuestras vidas no tendríamos vecinos y tendríamos un enorme patio donde jugar. Nuestra casa tenía grandes ventanales que nos daban una hermosa vista de los campos que nos rodeaban. A mis padres no les gustaban las cortinas porque no teníamos vecinos y, además, acumulaban polvo. Así que todos pensamos, ¿para qué las necesitamos? El verano fue muy divertido. Todas las mañanas me levantaba y sacaba a mi perro a caminar por el bosque que estaba detrás de nuestra casa. Me encantaba la sensación de estar completamente solo y disfrutaba mucho de toda la libertad que nos daba nuestro nuevo espacio. Con el tiempo llegó el otoño y continué con mi rutina de sacar a mi perro por las mañanas y después de la escuela. Recuerdo que una mañana, mientras caminaba con mi perro, comencé a sentirme incómodo. Estaba solo en el bosque. No había nadie alrededor, pero aún así sentía que alguien me estaba observando. Tuve escalofríos durante todo el camino y, para tener solo 11 años, aquella sensación me parecía realmente extraña. Mi perro también estaba actuando de manera extraña. Yo intentaba seguir avanzando hacia el interior del bosque, pero ella insistía en llevarme hacia nuestro cobertizo. El cobertizo estaba al fondo de nuestro patio, justo en el borde del bosque, donde los árboles comenzaban a ser mucho menos densos. No me gustaba cómo me estaba sintiendo, así que cargué a mi perro, la llevé de vuelta a la casa y continué con mi día. Pasaron los días y simplemente no podía quitarme de encima aquella sensación de estar siendo observado. Especialmente cuando estaba en mi habitación, que tenía una enorme ventana con vista hacia nuestro patio trasero. La vista del bosque que antes me encantaba comenzaba a asustarme. Pensé que simplemente era porque había llegado el otoño y el bosque comenzaba a verse más oscuro y sombrío. Empecé a tener pesadillas en las que me despertaba en medio de la noche y veía la figura de un hombre en nuestro patio trasero. Las cosas extrañas continuaron sucediendo alrededor de nuestra casa. De repente, todos notamos que estábamos comiendo cosas como el pan mucho más rápido. Cada mañana faltaba medio pan y mis padres lo atribuían a que sus hijos estaban creciendo y tenían más hambre. Una noche me desperté y escuché ruidos provenientes de la cocina familiar, que estaba justo al otro lado del pasillo desde mi habitación. Parecía que alguien había llegado a casa y supuse que era mi hermana mayor. Lo único extraño era que sus pasos sonaban mucho más pesados de lo normal. El ruido desapareció rápidamente y pude volver a dormirme. A la mañana siguiente, mi mamá les preguntó a mis 2 hermanas, las de 9 y 12 años, si se habían despertado durante la noche para preparar algo de comer. Todas dijimos que no. Entonces pregunté si había sido mi hermana mayor. Mi mamá me dijo que ella había pasado la noche en casa de una amiga y entonces pensó que probablemente había sido el perro haciendo ruido. Yo estaba aterrorizado. Sabía que había escuchado pasos que no reconocía. Esa noche tuve muchos problemas para dormir. Seguía sintiendo que alguien me observaba. Finalmente me quedé dormido, pero me desperté alrededor de las 2:30 de la madrugada. Volví a escuchar ruidos dentro de la casa. Eran los mismos pasos que había escuchado anteriormente. Me quedé en mi cama y sentí que estaba paralizado. Me giré hacia la ventana, esperando que, si alguien entraba en mi habitación, pensara que yo estaba dormido. Los ruidos se detuvieron y cerré los ojos con todas mis fuerzas. Me repetí que simplemente estaba imaginando cosas y que los monstruos no existían. Debió pasar aproximadamente 1 hora y finalmente abrí los ojos. Cuando miré por la ventana, juro por Dios que pude ver a un hombre parado en nuestro patio trasero, observando nuestra casa. La imagen original incluso tenía una edición bastante sencilla para señalar el lugar donde lo vi. Estaba tan aterrorizado que no me moví en absoluto y finalmente volví a quedarme dormido. Me sentí muy aliviado al despertar con vida aquella mañana, pero seguía aterrorizado de nuestro patio trasero. Corrí a la cocina para contarle a mi mamá lo que había visto y me negué a sacar al perro. No estoy seguro de si realmente me creyó en ese momento o si pensó que estaba teniendo alucinaciones causadas por terrores nocturnos, algo que me ocurría con bastante frecuencia cuando era más pequeño. Fui a la escuela esa mañana. Estuve ansioso todo el día. Lo último que quería hacer era regresar a casa.
Cuando finalmente llegué, vi varios vehículos de la policía rodeando nuestra casa. También habían llevado perros y estaban registrando nuestro patio. Nos dijeron que un hombre que había entrado a otra casa y había golpeado a la pareja que vivía allí era sospechoso de encontrarse en nuestra propiedad. Había robado sus billeteras, fotografías y otros objetos pequeños de valor. Pero lo más importante que había robado era su automóvil, el cual había sido abandonado a unos 10 kilómetros de nuestra casa. Mientras registraban nuestra propiedad, encontraron todos los objetos del robo anterior escondidos alrededor de nuestro patio. También descubrieron que el hombre había estado escondiéndose en nuestro cobertizo desde aquel robo. Nos dijeron que había hecho algo parecido en la casa anterior. Pasaba tiempo observando la casa y estudiando las rutinas de sus habitantes hasta conocerlas lo suficientemente bien como para comenzar a entrar. También nos dijeron que tenía un largo historial de violencia premeditada, incluyendo abuso infantil, y que creían que eventualmente planeaba hacernos daño. En el cobertizo encontraron envoltorios, latas de comida vacías y restos de comida. Nos dijeron que definitivamente había estado entrando a nuestra casa durante la noche para conseguir comida. Desde el cobertizo tenía una vista perfecta de nuestra casa y podía ver cuando todos nos íbamos a dormir. Aunque registraron nuestra casa y nuestra propiedad con los perros, nunca encontraron al hombre. Después de aquel día comprendí algo. Si sientes que alguien te está observando, probablemente sea verdad. En el establo donde montaba había un caballo que tenía un ojo completamente blanco y que no era adecuado para las excursiones normales por los senderos. Así que yo pagaba sus $50 mensuales de alojamiento y podía montarlo todo lo que quisiera. Iba todas las noches después del trabajo y pasaba mucho tiempo allí durante los fines de semana. Entre semana todo era muy tranquilo y normalmente yo era la única persona en los senderos que atravesaban un enorme parque público. Una tarde de verano, cuando todavía había luz, llevé al caballo más allá de la zona boscosa del sendero principal, que era bastante ancho. Avanzamos unas 3 cuadras más y después decidí regresar al establo. Normalmente, el caballo comenzaba a trotar rápidamente porque tenía muchas ganas de volver al establo. Pero cuando nos acercamos a la sección estrecha y boscosa del camino, se detuvo en seco. No había problema. Pensé que algo lo había asustado, así que intenté hacerlo girar completamente para que continuara avanzando. Lo hice 3 veces, pero el caballo no se movió. Estaba bastante molesto, pero decidí bajarme y comenzar a llevarlo por el sendero. Debí haber avanzado unos 10 metros cuando algo me hizo comprender una cosa. Nunca debes ignorar la intuición de un animal. Algo, una sensación de miedo, me golpeó con tanta fuerza que salté nuevamente sobre la silla como pude. Tenía las riendas sueltas y apenas podía mantener los pies en su sitio. Porque en cuanto me subí, el caballo salió disparado al galope. Conseguí controlarlo lo suficiente como para acomodarme en la silla. Entonces miré hacia atrás. A unos 30 o 40 metros detrás de mí, dentro de la zona boscosa, había una persona vestida con una sudadera gris y con la capucha puesta. Estaba parada justo en medio del camino. Regresé volando al establo. Les conté a todos lo que había sucedido y un grupo de trabajadores y jinetes del establo salió inmediatamente a buscarlo. Al parecer, ya había habido otras denuncias sobre un hombre que saltaba desde los arbustos para intentar atacar a personas que montaban solas. Nunca olvidaré aquella sensación de miedo que sentí. Cuando era niño vivía en el este de Kentucky, cerca de la zona de Red River Gorge. Tenía unos 11 años y siempre había sido bastante pequeño para mi edad. Quería salir a jugar y normalmente no lo habría pensado 2 veces. Pero por alguna razón, aquel día soleado de verano sentí la necesidad de pedirle a alguno de mis hermanos que saliera conmigo. Todos se negaron. Así que salí solo. Nuestra casa tenía un camino de grava que pasaba junto a ella. Cuando salías por la puerta lateral, inmediatamente llegabas al camino de grava, que conducía directamente fuera de la propiedad y hacia una carretera también de grava. A unos 30 metros por la carretera, hacia la izquierda, había una antigua bodega de frutas construida dentro de una pequeña colina. El techo inclinado descendía por un lado hasta tocar la colina, creando un pequeño espacio triangular justo debajo del techo. Realmente no había mucho espacio. Solo lo suficiente para que un perro de tamaño mediano pudiera entrar en la parte más profunda. Nunca había habido nada extraño en aquel lugar, ni siquiera cuando era niño. Para mí solo era una vieja y húmeda bodega de frutas que también albergaba la bomba de nuestro pozo. Así que estaba subiendo por el camino de grava en mi triciclo cuando, de repente, sentí muchísimo miedo. Y todo parecía extrañamente silencioso.
No sabía de dónde venía aquel miedo. Recuerdo que apoyé la frente sobre el manubrio del triciclo y simplemente respiré durante unos segundos. Entonces giré la cabeza hacia la derecha y miré la bodega de frutas. Hasta el día de hoy no sé exactamente cómo explicar lo que vi. Tampoco sé por qué, de manera tan instintiva, giré la cabeza para mirar directamente hacia allí sin siquiera saber de dónde venía el miedo. Pero debajo del techo de la bodega, en aquel espacio oscuro creado entre el techo y la colina, había un rostro mirándome. Tenía los ojos brillantes. No eran ojos rojos y brillantes como los de una película de terror. Eran ojos muy oscuros, con las pupilas reflejando la luz. En aquel momento, la única palabra que conocía para describir lo que estaba viendo era gorila. Pero incluso a esa edad sabía que era imposible. Aquel espacio solamente era lo suficientemente grande para que cupiera una cabeza. La cabeza simplemente estaba allí, escondida entre las sombras. Me quedé completamente paralizado. Solo podía mirarla mientras aquellos ojos brillantes me observaban desde una distancia de unos 15 metros. Giré lentamente la cabeza y volví a apoyarla sobre el manubrio. Conté aproximadamente 5 segundos. Entonces giré nuevamente para mirar. Pensaba que quizás aquello no había estado realmente allí. Pero cuando miré de nuevo, seguía observándome. Me levanté muy lentamente. Después salí corriendo hacia la casa. Entré gritando que había una cabeza de gorila debajo de la bodega de frutas. Mis hermanos, mi mamá y mi papá salieron conmigo y fuimos a revisar el lugar. No había nada. Se burlaron de mí y me dijeron que lo había imaginado. Pero había algo realmente inquietante en aquello. Incluso a esa edad me aseguré de mirar nuevamente el espacio debajo del techo desde el mismo lugar donde había estado. No había nada. Hasta el día de hoy, recordarlo todavía me hace sentir incómodo. Una vez me quedé solo en casa. Creo que tenía unos 7 años. Mis padres se habían ido por negocios y yo estaría solo durante una semana. Bueno, una amiga de mi mamá venía a visitarme una vez al día. Pero aquel día no apareció. Me pareció extraño, pero no dije nada. Eran alrededor de las 9 de la noche cuando ocurrió. Estaba cenando cuando escuché algo. Al principio pensé que era mi perro haciendo alguna travesura. Pero el sonido se detuvo repentinamente. Entonces escuché pasos bajando por las escaleras. Corrí a la oficina y me escondí dentro de un mueble para vinos hasta que los pasos desaparecieron. Al día siguiente descubrí que había un criminal que se había escapado de prisión en la zona. Lo estaban buscando por haber asesinado a una familia. Hasta el día de hoy me alegro de haberme escondido. Cuando teníamos 7 años, mamá llevó a mi prima Elle y a mí a Hounslow para nuestras habituales aventuras durante las vacaciones de verano. En lugar de tomar la ruta de siempre, donde nos encantaba recoger plumas y otras cosas de la naturaleza para hacer collages, o recoger enormes moras de los arbustos para que nuestra abuela hiciera pasteles, mamá nos llevó a uno de sus antiguos lugares favoritos de la infancia llamado Paradise. Se decía que Paradise había sido el lugar donde alguna vez existió una antigua posada para viajeros o un molino de pólvora. Era un enorme campo abierto, completamente desolado, con restos de antiguas construcciones hechas de piedra y madera. También había viejos troncos de árboles esparcidos por todo el campo. Con el paso de los años, Paradise había sufrido varios incendios provocados. Además, el ayuntamiento solía quemar el campo para evitar que la vegetación creciera demasiado y se volviera difícil de controlar. Por eso, el lugar tenía un aspecto todavía más desolado y deprimente. Había restos de hierba quemada, troncos carbonizados y un fuerte olor a humo que todavía permanecía en el aire, especialmente cuando soplaba el viento. La diferencia entre la zona verde y frondosa que rodeaba Paradise y el propio Paradise era evidente para Elle y para mí. Los dos dijimos al mismo tiempo, el lugar quemado. Me sentí incómodo inmediatamente. Miré a Elle y pude notar que ella también se sentía igual. Yo estaba en mi silla de ruedas, investigando el suelo a mi alrededor mientras Elle se encontraba un poco más lejos. Mamá estaba mirando otra cosa. De repente, Elle levantó la mirada hacia mí y dijo, Shiv, ¿puedes escuchar algo? Entonces me di cuenta del silencio mortal que había alrededor. Normalmente, Hounslow estaba lleno del reconfortante sonido de los pájaros, los insectos y los pequeños animales. Era algo constante. Como la banda sonora de nuestros juegos. Pero aquel día no se escuchaba absolutamente nada. Y, ahora que lo pensaba, tampoco había ninguna señal de que hubiera seres vivos allí. De hecho, no recordaba haber visto ningún animal ni ningún pájaro desde que llegamos a Paradise.
Se lo dije a él y las dos miramos hacia el cielo y después continuamos examinando el suelo quemado. Al observarlo cuidadosamente, llegué a una terrible conclusión. El suelo estaba lleno de pequeños huesos y cráneos de animales. Estaban quemados, sucios y habían quedado allí después de años de incendios. Él y yo nos miramos. Y dijimos al mismo tiempo, ¿podemos irnos, por favor? Mamá nos miró y se rió. ¿Qué les pasa a ustedes dos? Le contamos sobre el silencio extraño y sobre los pequeños esqueletos de animales. Mamá simplemente explicó que era algo que podía esperarse de una zona muerta. Pero no dijo mucho sobre el silencio. Simplemente nos escuchó y después dijo, está bien, volvamos. Cuando llegamos a casa, le contamos todo a nuestra abuela y pasamos toda la noche hablando sobre lo sucedido. Ahora somos adultos y él tiene hijos propios. Ellos nos preguntan sobre nuestra infancia y a veces les contamos historias aterradoras o divertidas. Pero cada vez que mencionamos Paradise, siempre lo hacemos con cierta incomodidad. Y bueno, esas fueron algunas de las historias de personas que aseguran haber sentido que alguien las observaba. Espero que hayas disfrutado el video y que, después de escuchar todas estas historias, todavía tengas ganas de apagar la luz esta noche. Si te gustó, puedes dejar un comentario contándome cuál fue tu anécdota favorita, y si quieres ver más vídeos como este, puedes suscribirte al canal. Y recuerda, si durante todo el video sentiste que alguien te estaba observando, no te preocupes. Era yo. Bueno, no. Pero si volteaste a mirar, entonces supongo que funcionó. Nos vemos en el próximo video. Y por si acaso, revisa detrás de ti antes de irte.